Buenos días, este es el diseño de un sistema de control meteorológico en tiempo real de la finca del Recuerdo en Riohacha, Guajira. Mi nombre es Omar Elías Carreño y voy a presentar mi trabajo. El problema: la compañía donde usted trabaja ha sido seleccionada para dar respuesta a un requerimiento que presenta el dueño de la finca El Recuerdo, ubicada en Riohacha, Guajira, que manifiesta interés en conocer en tiempo real el estado meteorológico del sector, especialmente en los meses comprendidos entre septiembre y diciembre, que se relacionan con fuertes lluvias, y en enero y abril, que manifiesta con fuertes vientos. Ya visto el problema, pues vamos a dar una solución. Los instrumentos para medir y controlar estas variables son la temperatura, la presión atmosférica, el viento y la humedad. Para esto utilizamos sensor de temperaturas. Hay una variedad que son los termocuplas, RTDs, termopares. En este momento, vamos a presentar el termopar tipo E. Como lo dice ahí en la presentación, es de níquel de cromo, puede ser usado en vacío o en atmósferas inertas, medianamente oxidante y reductor. O sea, es bueno para todo tipo de clima. Este termotar posee un FEN más alto de la variación de temperatura. Es adecuado para temperaturas entre menos 200 grados centígrados y hasta más de 900 grados centígrados. Alta sensibilidad de 68 voltios sobre grados centígrados. Ese es el sensor que estamos utilizando para este trabajo. En cuanto a sensores de presión, vamos a utilizar en la variedad de transmisores que hay, vamos a utilizar el barómetro. Para ello podemos optar con sensores de presión absoluta, o más frecuentemente adecuamos al rango de presión atmosférica, ofrecimiento de sensor con rangos específicos para las aplicaciones entre 800 y 1200 milibares y entre 600 y 1200 milibares en presión absoluta, para obtener estos resultados con mayor precisión y resolución. Las características de este barómetro es que tiene una precisión de menos o más o menos el 0.01%, tiene una protección IPF de 68 para condiciones extremas, distintas opciones de montaje en la pared, o sea, es muy fácil de adecuar en cualquier lugar. Tiene unas salidas eléctricas configurables, o sea, salidas análogas de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios o milivoltios digitales, etcétera. Esto hace que sea más fácil la comunicación entre el PLC, el controlador de lógica programable. También en diferentes marcas se pueden hallar protocolos de comunicación como HAR, como Fieldbus, que pueden dar una facilidad para los mantenimientos. El sensor es de bajo costo y elevada estabilidad en tiempos. En cuanto a los sensores de velocidad de viento, el anemómetro de gasoletas es como el más adecuado, según lo que estamos viendo. Él toma medidas de velocidad horizontales en el viento. El instrumento es más utilizable en los anemómetros de gasoleta, en que en el giro de los mismos es proporcional a la velocidad del viento y a la unidad de medida en kilómetros por hora. Medidas de la dirección: para ello se utilizan baletas que indican el procedimiento geográfico en el viento, y hablamos de vientos de norte a sur, de suroeste, etc. O sea, se pueden para todo tipo de lugar. Las características está basado en el principio de efecto Hall. El rango es de 0 a 60 metros por segundo, un umbral de 0.5 metros por segundo, un rango de temperatura de trabajo entre menos 30 grados centígrados a 70 grados centígrados, un pulso de 2 por rotación y una frecuencia de 67 Hz a 30 metros por segundo. Sensor de humedad. El psicómetro está considerado el principio de él está considerado en dos termómetros iguales, uno de los cuales, llamado termómetro seco, sirve precisamente para obtener la temperatura del aire, y el otro, llamado termómetro húmedo, tiene el dispositivo recubierto de una telilla húmeda para medir una de las mechas, que la pone en contacto con el dispositivo de agua.
Características: el rango de medición de temperatura es entre menos 10 y 60 grados centígrados. La división de temperatura es de 0.2 grados centígrados. El rango de humedad es de 0 a 100%. La resolución de la tabla es del 2%. La duración de la medición es de 2 metros por segundo, aproximadamente 8 minutos. Durante las dimensiones de 90 a 400 milímetros y un peso de 3.5 kilogramos. Es muy fácil para trabajar con él. Los actuadores o pulsadores: la luz piloto, switches pulsadores de botón iluminados infrarrojos. Los pulsadores son ampliamente utilizados en unos circuitos de control industrial, arrancadores electromagnéticos, contactores, relés y otro tipo de circuitos eléctricos, juegos de arcade o videojuegos, y además tienen incorporados indicadores de luz LED para facilitar el uso y seguridad, para saber si está encendido, está apagado. Si esa sería una de las opciones. Entraríamos con los controladores, lo que habíamos hablado ahorita de los PCs o controladores. Este controlador que necesitamos, como podemos ver, tiene que ser variable porque podemos utilizar entradas análogas, digitales. Este microcontrolador que tenemos, que es de orden de 1 mega, es un microcontrolador ATmega 2560. Es uno de los más utilizados. Tiene un voltaje operativo de 5 voltios, un voltaje de entrada de 7 a 12 voltios, el voltaje de entrada límite es de 6 a 20, pines digitales de entrada salida de 40, los cuales 15 proveen de salida, pines análogas de entrada de 16 entradas para todos los instrumentos que estamos necesitando, corrientes DC para cada uno de los pines de entrada y salida de 40 miliamperios, corrientes DC de entrada del pin de 3.3 voltios a 50 miliamperios, memoria flash de 256 kilobytes y de 8 kilobytes usados por el boot drive. Es RAM de 8 kilobytes, una memoria EEPROM de 4 kilobytes, un reloj de velocidad, un clone speed de 16 MHz, para poder integrar todos nuestros instrumentos a este controlador. Y para poder visualizar o poder tener comunicación o hacer más fácil la visualización de los equipos, recomendamos este elemento de visualización, que es una LCD 20x40 de voltaje de alimentación de 3.5 voltios, circuitos integrados controlados con HD 44780 LCD estándar, formatos de pantalla de 20 caracteres a 4 líneas, color de fondo azul, letra blanca, temperatura de operación entre menos 20 grados y 70 grados, montaje en pin hard. El software de la programación para todo este proyecto es el Arduino. Es de protocolo abierto, es un código abierto, está en la plataforma, mejor dicho, es una plataforma creada de electrónica de código abierto, la cual está basada en un hardware de software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa, o a los de comunicaciones de creadores que pueden darle diferentes tipos. O sea, como se puede dar cuenta, este software nos da facilidades, libre, podemos integrar todo con este software. Para finalizar, pues estas son las referencias donde estuvimos averiguando, donde aparecen todos los equipos. Les agradezco, esto es mi presentación, gracias.